Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de esta segunda temporada de Por las Rutas de la Curiosidad, edición San Valentín. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, aquí medio empalagoso porque se acerca esta fecha tan conocida por todos, ¿no? El Día de San Valentín, Día del Amor y de la Amistad. La pregunta es empalagoso ¿con quién? No, conmigo mismo. Bueno. No. Eso tiene su nombre, ¿eh? No. Y cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué planes para San Valentín? Que ya faltan 2 días. Bueno, tengo afortunadamente una invitación a una boda de una querida amiga. ¿Te casas con ella? No, todavía. O tú eres el padre. Yo soy el invitado. Yo soy el padrino. Que es el papel más importante. Ya. No es el más importante, pero bueno, han tenido a bien quererse casar el 14 de febrero, me parece una fecha especial. Mi hermana también se casó el 14 de febrero ya hace como 10, 11, 12 años. No la eches a tu hermana, por favor. No, y bueno, creo que es una fecha bonita. Sin embargo, es una fecha en donde todo está lleno. Eso te iba a decir, justo. ¿No? Y cae viernes en esta ocasión, o sea, restaurantes, parques, plazas, tiendas, hoteles, o sea, todo está lleno literalmente. Y por eso yo conozco mucha gente que, bueno, cuando tiene pareja, y también yo cuando he tenido pues pareja, decimos, no, mejor no hay que salir hoy día, ¿no? Cuando cae San Valentín, sobre todo fin de semana, hay que esperar otro día porque de verdad que hoy va a estar horrible. Sí, siempre y cuando tu pareja sea una persona comprensible. Ah, claro. Que es lo que, me digamos, ha tocado, por suerte. Es que claro, ¿no? O sea, no sé, es lo que uno realmente desearía. Lo que pasa es que muchas parejas no son demasiado funcionales y algunos piensan, si tú no quieres salir conmigo el 14 es porque vas a salir con alguien más. Claro, hombre o mujer, o sea, acá no distinguimos nada, sí, persona. Es la persona, la pareja, la que lamentablemente pues no siempre pues tiene el tino de entender que a veces es complicado para uno salir en esta fecha. Para uno no, para prácticamente todo el mundo, pero a nadie le gusta estar en lugares llenos, turizados de gente. Es que ese es el tema, ¿no? Como en muchas fechas que en realidad pues se han convertido en fechas consumistas, como San Valentín, es una fecha consumista más, sí, ¿no? Por supuesto que sí. Pero bueno, de las más, ¿no? ¿Quiénes ganan más en San Valentín? Los hoteles, ¿no? Los obviamente, hospedajes. Ya a estas alturas, si no has reservado, si no has reservado, ya fuiste ya. O te cobran muy caro, simplemente no vas a encontrar. Pero bueno, para continuar con la intro, o ya para concluirla, ¿tú qué planes para San Valentín, Daniel? Bueno, yo, como cae viernes, voy a trabajar, así que no creo que haga nada especial ese día, ni tampoco el sábado que cae 15. Tenemos que grabar, ¿verdad? Sí, tenemos ahí un invitado que vamos a realizar la grabación del próximo episodio. Así que bueno, amigos, si ustedes van a celebrar San Valentín con sus parejas, con sus amigos, no sé, con sus enamorados, con sus esposas, esposos, pues pásenla muy bonito. Sí. Y este episodio lo vamos a dedicar especialmente y le hemos puesto un nombre bastante curioso. Sí, el amor en tiempos históricos. Así es. Parafraseando a tu escritor fetiche, ¿no? Es uno de mis escritores favoritos, sí. Gabriel García Márquez. El gran Gabo, por supuesto. Claro, que ganó el premio Nobel justamente después de sacar su novela El amor en los tiempos del cólera, que tiene, por cierto, una película que se toma algunas licencias. Hemos hablado de ella. Sí, hemos hablado de libros llevados ella. Al cine. Hemos hablado de ella, perdón. Y lo que pasa es que hoy día vamos a adentrarnos en algunas historias o algunos episodios históricos, hechos históricos, personajes históricos que tuvieron un matiz bastante interesante y que en alguno de estos casos justamente pasaron a la historia por los episodios amorosos. ¿Cómo le llaman? Los escarceos, devaneos amorosos, ¿no? Acá hay de todo, ¿no? Esposos, amantes, parejas, enamorados, novios. Vamos a hablar de algunos... Amantes. Sí, no, ya lo dije amantes, creo. Sí. Amigos con derechos. Hay de todo. Así Vamos a hablar de ellos. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos entonces con el primero de ellos? Vamos para allá. Bueno, Daniel, ¿cuál es el primer personaje histórico que has traído hoy día al podcast? El personaje que nos convoca en este bloque, Jorge, es nada más y nada menos que la famosa Cleopatra, la última reina o faraona, Faraona, ¿sí? De Egipto,
que pues claro, todos sabemos que tuvo una vida muy conocida por la relación amorosa que sostuvo con dos personajes históricos también conocidos, pero de otra región que no es Egipto. En este caso, ¿quiénes son? Julio César y Marco Antonio. Así es. Bueno, en primer lugar, como siempre, nos gusta a nosotros contextualizar un poco. ¿Sí? Estamos en Egipto, es cierto, pero no es el Egipto que todos nos imaginamos y no es de ninguna manera el imperio egipcio que de repente las pueden representar en películas, en series. O en la Biblia incluso, que dominaba a los judíos, no. Claro, no. Ya había pasado esa etapa de esplendor. Ya había pasado hace mucho tiempo. En realidad Egipto era ahora un Egipto griego y justamente la dinastía que estaba gobernando, en este caso Egipto o Alejandría, era la dinastía de los Ptolomeo. Claro, ellos eran descendientes de Ptolomeo, que era justamente uno de los lugartenientes o altos mandos de Alejandro Magno, que sabemos que era macedonio, ¿no? Con fuerte influencia griega. No sé si estoy usando los términos exactos, no soy historiador. Pero bueno, al final, pues los descendientes de esta persona quedaron en Egipto, por eso es que ellos tenían, como dice Jorge, esta cultura greco, no sé si llamarla greco-egipcia, pero sí con mucha influencia, pues justamente de lo griego, tanto que ellos incluso no hablaban egipcio, hablaban otra lengua, que era una derivación del griego. Claro, por eso uno de los primeros mitos que se derrumba es realmente la imagen y las costumbres que tenía Cleopatra. Por lo menos las costumbres. Porque en sí. realidad, digamos que ella para utilizar vestimenta egipcia, por ejemplo, solamente se la ponía en actos rituales, que era más o menos para tener una especie de representación o que el pueblo el pueblo egipcio se sienta representado de alguna forma, porque en realidad los gobernantes eran griegos, o sea, Ni siquiera Cleopatra querían era aprender griega. egipcio, Ujú. es lo que he leído. Bueno. A excepción de Cleopatra, que me Exacto, parece que con sí, ella sí fue que ella aprendieron sí esa lengua. Pero bueno, cuéntanos por qué tú has elegido, porque hemos traído algunas historias que les vamos a ir comentando, pero por qué has elegido Cleopatra. Cuéntanos un poco cómo fue su historia. Me pones en una encrucijada. No, mentira. No, bueno, Cleopatra, bueno, es que durante el tiempo en que estuvimos armando un poco este programa, nos pusimos a pensar en personajes, pues, destacados de la historia que hubieran tenido esta suerte de ser conocidos por los temas, ¿no? que hemos mencionado, ¿no? Relaciones amorosas, y Cleopatra creo que pues a pesar de todo es uno, si bien vamos a tocar algunos puntos que de repente son diferentes a como lo conocemos, como nos lo han enseñado, pues Cleopatra es uno de los personajes por excelencia, ¿no? O sea, no sé si decir que cambió la historia, pero su romance con Julio César fue muy sonado en su momento, mucha gente en Roma no estuvo de acuerdo con esto, luego igual el romance con Marco Antonio que terminó en tragedia porque ambos murieron, incluso fue una muerte como que cruzada. Bueno, vamos a dejarlo un poco para el final. Pero claro, ¿qué pasa? Roma se estaba expandiendo en aquella época y era la última parte de la República Romana, estaba a punto de convertirse en imperio. ¿Y quién gobernaba, entre comillas? Julio César. Que no fue emperador, no fue César, pero es como si lo hubiera sido. Yo lo veo así al menos. Roma se expandía y entre los lugares pues, que quería conquistar que estaba Egipto y todas las zonas cercanas, Chipre, Siria, Libia. Pero ¿qué pasó? Entonces, Cleopatra, digamos que se pudo dar cuenta que podía de alguna forma, o pensó que podía de alguna manera someter, digamos, a Julio César, ¿cómo? De repente siendo muy generosa con él o seduciéndolo, ya, diciéndolo directamente. Sí, bueno, evidentemente pues Egipto pertenecía a Roma, lo que pasa es que se le dejaba ciertas licencias para que el pueblo se sienta representado. Sí. Y digamos, sin ahondar mucho en la historia de Cleopatra, pues es una historia bastante curiosa porque en realidad ella ni siquiera estaba llamada pues a ser la faraona porque tenía hermanas mayores, pero digamos, es un problema que siempre vamos a ver aquí, que es un problema de familias, porque él tenía un padre, sus hermanas se rebelan contra el padre tiene que huir, luego el padre regresa, mata a las hermanas mayores, ella se queda más o menos como la sucesora. Tiene un cogobierno con uno de sus hermanos menores, claro, que era mucho menor que ella. Claro, ella creo que cuando llega al gobierno tiene 18 años y su hermano tiene 12 años, algo por ahí. Sí, es verdad. Y lo que pasa es que todo esto está ambientado pues en unos conflictos internos de la propia Roma bastante fuertes, ¿no? Ella tiene un poco la suerte de saber esperar y saber elegir cuál es el bando que le conviene más. Tan es así que termina conociendo, pues, a Julio César. Es que, claro, Cleopatra era una mujer inteligente y como te conté, Jorge, bueno, no sé si está bien que diga que era una mujer inteligente, pero sabemos que en aquella época, y como ahora incluso, pero claro que antes mucho más, el hecho de que una mujer tuviera poder, estuviera en lo alto de un gobierno, por ejemplo, como lo estaba Cleopatra, pues obviamente que causaba seguro mucho recelo entre la población o entre los mismos hombres, porque no entre otras mujeres. Y entonces obviamente, pues, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Uno, o el pueblo, o quienes están en contra de esto, pues empiezan a arguir mentiras, a hablar mal de esta persona, simplemente por el hecho, ¿por qué? No, porque mujer no puede estar en el poder, ¿no? Claro, lo que pasa es que en principio Roma pues era
Roma era muy nacionalista. Sí. ¿Ya? Es decir, ellos se creían superiores y se creían muy superiores. Y para ellos un ciudadano romano no era solamente el hijo de un romano, sino el hijo de un romano y de una romana. Eso para empezar. Y por otro lado, incluso las romanas pues estaban relegadas en el papel de instruirse de cultura, o sea, sabían a lo mucho leer y escribir y Claro, eso. como en muchas partes del mundo de aquella época. Como siempre, pues sociedades patriarcales. Sin embargo, aquí viene lo curioso con Cleopatra, ¿no? Que es una mujer totalmente distinta, es una mujer culta, Sí, de la que se dice hablaba que... muchas lenguas. Exacto, eso es lo que iba a decir, una Claro. mujer muy culta. Contrario a lo que presenta una película del cine clásico, aparentemente no era tan hermosa. La ¿no? película de Elizabeth Taylor, me imagino. Exacto, Ujú. exacto. No tenía pues esa belleza asiática, La belleza exterior, ¿no? exuberante. Claro, porque lo que dicen es que más bien con qué te cautivaba con su cultura, su conversación, como a veces ocurre, ¿no? Claro, o sea, hay es que personas que te cautivan con aparentemente- eso, ¿no? Aparentemente, eso enganchó a Julio César. No, Julio César se enamoró de esa conexión intelectual espiritual y por eso es que se enamoró de ella y prácticamente estuvieron juntos algunos años ahí en Egipto. Bueno, él estuvo ahí en Egipto. Y me parece que luego estuvieron en Roma. Exacto. ¿no? Sí. Luego se van a Roma y aquí viene uno de los errores que tiene Julio César. Un poco investigando, Daniel, lo que pasa es que ¿qué es lo que pasaba cuando los grandes generales regresaban a Roma? Ujú. Regresaban y se realizaba pues una ceremonia que se le denominaba triunfo. Me imagino que cuando tenían una victoria de sus Exacto. campañas, ¿no? ¿Qué era el triunfo? Pues hacían todo un paseo por la ciudad de Roma, en donde se llevaban pues los prisioneros, no sé, los despojos de la guerra ganada. Los trofeos, pues, Los ¿no? trofeos. Entre ellos los trofeos pues eran los gobernantes que habían sido sometidos. Claro. En este caso se entendía que Cleopatra tenía que ir casi como el papel de una esclava. Ujú. Sin embargo, Julio César permitió que Cleopatra entrara a la ciudad de Roma con su propio séquito, con trajes egipcios, y esto le sentó muy mal a Roma. Claro, y otro tema, Jorge, es que, claro, debe ser complicado probar esto que voy a decir en épocas antiguas, pero oficialmente al menos se sabe que ellos, Cleopatra y Julio César, tuvieron un hijo llamado Sí. Cesarión, que Sí. significa pequeño César, o sea, actualmente Cesítar, ¿no? Sí, creo que le puso incluso un Ptolomeo, no sé qué número. Sí, ese es su verdadero nombre, pero Todos le decían Cesarión, Oye, ¿no? Cesítar, ven acá, pues, le decían, ¿no? Sí. Sí, le pusieron Cesarión. Pero era un hijo, en aquel entonces, disculpa que te corte, era ilegítimo, pues, ¿no? Porque ellos, pues, no estaban, pues, casados formalmente, digamos, y como tú dices, un romano solo era podía considerarse como ciudadano de este imperio como el hijo de un romano y una romana, en ese caso un romano y un egipcio, entonces Claro, no pasa. porque en realidad Julio César tenía a su esposa. Claro, su esposa exacto, su oficial. esposa oficial, claro. Y bueno, tuvo como concubina prácticamente a Cleopatra un par de años en Roma mientras seguía viviendo con su esposa y seguía porque Julio César es otro prodigio del sexo, hay que decirlo, porque de Julio César se decía pues El terrible era. que era el terrible, que era la mujer de todos los romanos y el marido Y de el todas marido las de todas las romanas, romanas, ¿no? Sí, me acuerdo, sí. Imagínate, ¿no? O sea, pero si viene, ten cuidado, sí. pero él se va ganando enemigos, ¿no? Se va ganando enemigos. Como todo gobernante, pues, obviamente, ¿no? Como todo militar exitoso, ¿cómo no va a tener enemigos? Pero tiene pues un destino trágico. Al final sí, pues, recordemos la frase, ¿no? También tú, Bruto, te miro, ¿no? Te Bruto, hijo mío. ¿Qué es pasó con él? asesinado, ¿no? Por uno de sus... Era un hijo adoptivo prácticamente, pues, ¿no? Bruto. Por eso es que era un protegido de César. Es por eso que cuando finalmente es asesinado, no solamente por Bruto, sino creo que había más personas, Claro, una se da emboscada, cuenta, ¿no? Una Le emboscada, tendrían exacto. una emboscada. Pero se da cuenta, pues, que está entre ellos su protegido, les peta esta frase, obviamente, ¿no? Decepcionado y asombrado, pues, de que él haya urdido este asesinato. Sí, y bueno, fallece. Pero Cleopatra aún no fallece. Cleopatra no fallece porque Cleopatra, bueno, ya para ese entonces está en Egipto y ella es muy inteligente, ¿no? Porque se da cuenta de la situación. Creo que es aquí cuando su esposo, el oficial, es decir, su hermano, Su ella hermano menor. lo saca del juego, Claro. por no decir otra cosa. Por no decir que lo mata. lo mata, ¿no? Y, O lo manda a matar, ¿no? Claro, y luego llega pues o sea, lo que pasa es que como que se forma un triunvirato en Roma y Marco Antonio es designado a toda esta parte asiática. Marco Antonio, no el de la teleferia, ¿no? No el que habla rápido. Hola, ¿cómo Sí, estás, amigos? sí, no, y Marco Antonio
es designado ahí y es Sí. ahí donde conoce a Cleopatra. Y también hay un flechazo ahí, pues, ¿no? Sí. Lo curioso es que de Marco Antonio y Julio César aparentemente eran unas personas de unas personalidades muy opuestas, ¿no? En realidad, Ujú. aparentemente, según lo que entiendo, Julio César puede ser una persona mucho más culta, mucho más, no sé, mucho más pensante, Ujú. y Marco Antonio era una persona mucho más impulsiva, Ah, ¿no? mira. Pero aún así quedó absolutamente cautivado de Cleopatra. Bueno, es que a veces, creo que aquí no le ha pasado, ¿no? También, más allá de la belleza física, pues cuando conoces a alguien que tiene buena conversación y todo, te cautiva y como te digo, más allá del físico, de ver que alguien se ve bien, ¿no? Es eso, ¿no? Que quieres conversar con esa persona, te gusta estar con ella, su compañía y bueno, viene todo lo demás, ¿no? Ujú. Pero bueno, entonces, así pues Cleopatra y Marco Antonio llegan a tener pues también una suerte de relación. Me parece que llegan a tener hijos también. Sí, sí, llegan a tener hijos. Pero bueno, llega un punto en el que uno de los aspirantes a, digamos, gobernar Roma, se llamaba Octaviano, también entra pues en una suerte de guerra contra Marco Antonio, quien es apoyado por Cleopatra y todo el ejército y la flota egipcia que ella tenía pues bajo su control. Entonces, pues llega una batalla en la que finalmente hay una especie de confusión porque a Marco Antonio le dicen, me parece que Cleopatra ha muerto, cuando no es así. Ujú. Y él pues termina muriendo también en esa batalla, termina suicidándose, ¿no? Pero, y bueno, cuando Cleopatra se entera de esto, ella también termina suicidándose. Según la leyenda, dejándose morder por una serpiente, aunque parece que no fue necesariamente así, ¿no? Tal vez se envenenó, sí, pero no que se dejó morder por un áspid, que es ese tipo de serpiente, ¿no? Que es venenosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que tuvieron 8 años, vivieron en Egipto, Imagínate. ¿no? 8 años. Y lo que pasa es que él tenía pues un gran rival que era Octavio en Roma. Y Octavio prácticamente Oc- convenció. Octavio o Octa- Octaviano, no recuerdo. Octavio, tengo entendido que es Octavio, no sé. Bueno, Por está ahí bien. si nos Perdón, nos equivocamos disculpen. Nos ya lo corrigen, corregimos por después. favor. Em, lo que pasa es que, claro, tiene su gran enemigo y por las acciones que llega a tomar Marco Antonio, porque incluso Marco Antonio repudia a su esposa y Ujú. prácticamente convierte a su esposa a A Cleopatra. Cleopatra. Esto en Roma no le gusta, se convierte casi como un enemigo público. Ujú. Y es por eso que prácticamente es declarado ya no romano y van e intentan asesinarlo. Es cierto que la leyenda cuenta pues sobre que aparentemente pues Marco Antonio se enteró de que Cleopatra había Supuestamente había muerto. muerto, sí. Claro. En realidad no está muy claro, ¿no? Porque en realidad toda esta suerte de leyenda fue escrita creo que 50, 60, 70 años después. No se sabe realmente si es que esto fue así o es que realmente Marco Antonio se suicidó por el tema de que en realidad ya se había perdido, porque Ujú. incluso hubo bastante desbandada en las tropas de él. Y claro, a morir fusilado, es decir, a que lo Bueno, fusilado ajusticien. no creo porque no habían arma de fuego. Bueno, no fusilado, pero Ejecutado. ejecutado, esa es la Sí. palabra. Prefirió suicidarse, que era una manera más o menos noble de morir en Roma, Eh, para la mentalidad romana. bueno, cualquier parecido con nuestra política es pura coincidencia, creo. Ah, caray. Bueno, tocamos carne. Bueno, Sí. en este No, pero caso, bueno, igual un poco distinta. no, no, distinta la situación, distinto contexto, distinta Ujú. época, todo muy diferente. Pero bueno, a partir de esto y de esta leyenda, de esta historia en realidad, porque Cleopatra existió, es que ya muchos años después empezaron a forjar algunas leyendas, ¿no? Como que Ese es el. Cleopatra era una experta pues en estos temas amatorios, Claro. sexuales, que podía por eso cautivar pues a cualquier hombre a quien ella quisiera. Ujú. Pero bueno, como te dije, Jorge, o sea, esto también creo que tiene que ver con el hecho de que, pues, mucha gente, si hasta ahora, imagínate, años antes o siglos antes, no les era, no podían soportar ver una mujer en el poder. ¿Y qué haces? Pues tratas de defenestrarla de la forma que sea, ¿no? Y en este caso, pues, en aquella época al menos, pues, insinuar esas cosas de una mujer era lo peor que podías hacer. Sí, has dado en el clavo. Has dado en el clavo. Yo Oh, pienso exactamente igual. El tema con Roma era que ellos no soportaban que una mujer, y encima una mujer bárbara, es decir, que no que no romana, era romana, claro. pudiera haber alcanzado tanta cuota de poder y pudiera haber estado prácticamente siendo pareja de hecho pues con dos grandes generales. Eso no les cabía en la cabeza y por eso es que se empezaron a tejer pues estas leyendas en donde incluso decían que era una gran envenenadora y por no decir casi una bruja, ¿no? Y bueno, se formó la leyenda y a veces, muchas veces, la leyenda es mucho más fuerte que la historia. Sí, Pero lo cierto es que en este caso en especial, de todos, de los 4 casitos que vamos a hablar en el programa, Daniel, me parece que este es el caso más claro en el que el amor sí influyó en la historia. sí, es verdad. Porque tanto Julio César como Marco Antonio tomaron decisiones a partir del amor que le tenían a Cleopatra.
y que decisiones que al final terminaron en que Julio César terminó asesinado y que Marco Antonio terminó siendo defenestrado. Claro, en ese caso estamos diciendo el amor que le tenían, pero en realidad creo que no sabremos nunca si era realmente amor o como dices, si Julio César la tenía prácticamente como concubina, ¿cómo podemos llamarlo? Encaprichamiento, gusto físico de repente, de tener ahí Sí, alguien, ¿no? también, No es necesariamente verdad, es es que verdad. estén enamorados, ¿no? O de repente una especie de obsesión, quién sabe. Pero bueno, para ir de repente cerrando este tema de Cleopatra, pues el famoso Octavio, u Octaviano, no recordamos ahora, perdón, ese que estamos hablando, pues y que derrotó a Marco Antonio, terminó convirtiéndose en Augusto, el primer emperador de Roma. Ujú, así es. Y ya con eso empieza pues Ahora la... imagínate que Marco Antonio le hubiera ganado, ahí sí que hubiera pasado, Cleopatra se hubiera cambiado la historia de repente. De repente, ¿no? Pero lo que pasa es que Marco Antonio tomó malas decisiones, pues, y ya a estas alturas sus propias tropas empezaron a Claro. abandonarlo, incluso tropas de Cleopatra participaron, entre comillas, en esta batalla Sí, decisiva, porque en realidad cuando vieron que no tenían chance empezaron también a huir. Se dice que la propia Cleopatra terminó huyendo. Y si bien no se sabe cómo murió, sí se sabe que fue encontrada efectivamente con sus sirvientas muertas. ujú, No se sabe si la mandaron a matar, de repente se suicidó. claro. No se sabe exactamente si Y a se estas suicidó. alturas es un poco Sí, o complicado sea, saberlo. sí, ya. Ya Pero demasiado. igual la leyenda ha crecido y tú dices Claro. la palabra Cleopatra y Es que todos se claro, lo imaginan. más allá de eso que dijiste, Se la Jorge, imaginan. de que la leyenda pues es más fuerte que la historia, ¿por qué? Porque muchas veces, y es verdad, la leyenda es más interesante que la historia. Sí, ¿no? Es por eso. Sí. Es más sensacionalista. Exacto, esa es la ¿No? palabra, Es el más, porque sensacionalista. claro, es decir, en vez de analizar un poco las relaciones políticas que existían en Roma y digamos, las decisiones que iban tomando en cuanto a, no sé, a geopolítica, política mismo, es más interesante pues escuchar de una mujer que tenía pues grandes dotes amatorias, ¿no? Y Claro, ¿no? que se Y que le sabía, servían para tejer pues una gran red política y claro, cambiar el destino de diversas naciones, ¿no? Es mucho claro. más sensacionalista y, como se dice, ¿no? Jala más gente. Así es, así es. Así que, bueno, hemos tocado la primera de las historias Ujú. que nos empuja un poco a analizar. Centrándonos más en ese tema justamente relacionado a las relaciones amorosas o de pareja, ¿no? No tanto en esta ocasión en la historia en sí misma, Ujú, no tanto ujú. ahondando en eso. Sí, igual creo que hemos dado algunas luces para ¿Sí? quien quiera investigarlo más, pues adelante. Y sigamos con el próximo bloque. Ahora vamos a conversar acerca de una historia también acerca de un gobernante ya en Europa. Vamos a ir al Perú en otro bloque, pero primero empecemos con eso, ¿no? Vamos a Inglaterra. Bueno, una de las cosas que viene con el poder es justamente el tener no solamente poder fáctico, poder político, poder económico, sino también sentirse pues poderosos para entablar distintas relaciones. Ya. Eh, es- si bien el programa no es escándalos sexuales, por ejemplo, aquí mismo en el Perú hemos tenido gobernantes que han tenido sus propios escándalos sexuales. Sí, le diga Toledo y el Melody, por ejemplo. Ay, en él mismo estaba pensando. No lo por moto. Pues, ¿no? Pero es cierto que esto no es cosa moderna. Incluso No. hasta algunos papas han tenido algunos escándalos de Por ese tipo supuesto. y que le vamos a dedicar un episodio especial a ese tipo de historias en el Vaticano. Porque se lo merecen, ¿ah? Se lo merecen. Porque Tremendas historias. hay que contar un poco, ¿no? Porque en realidad nosotros habíamos incluido la historia de dos papas en este programa, pero nos dimos cuenta que para hablar del Vaticano necesita su propio programa porque hay Claro. cosas muy En interesantes. este caso, en la Edad Media, ¿no? Que fue la época en lo que los gobernantes de la iglesia, o sea, los papas, pues tuvieron esta suerte de, sobre todo, obviamente no todos, ¿no? Pero esta suerte de mayor libertad, o mejor dicho, libertinaje, ¿no? En sus vidas. Claro, Porque ya tiempo después ya vino todo lo que eran las leyes del celibato y como que se fue moderando un poco la cosa. así es. Pero igual con escándalos de por medio. No, O de sea, todas maneras. Pero los de la olvide- Edad claro, Media fueron los más grandes, obviamente, claro, ¿no? Hablando concretamente del Papa, porque ya si hablamos de la Iglesia en general es otra cosa. Ujú. Y tú has traído un gobernante de Inglaterra, me parece. Sí, hemos venido a tu ciudad favorita después de Piura, a Londres. Sí, el Londres de inicios todavía del siglo XX. ¿Por qué? Porque aquí está gobernando, imaginariamente, por supuesto, el rey Eduardo VIII de Inglaterra. Ujú. ¿Qué pasaba? A ver,
El rey Eduardo VIII de Inglaterra es tío de la reina Isabel II, que todos la conocemos, la viejita que está ahí todavía gobernando Inglaterra, ¿no? Y que nunca va a dejar ser rey, parece a su hijo el príncipe Carlos. Sí, sí, eso parece. Hincha del Arsenal, dicen que es ella, ¿no? Eh, Dicen, pero no sé. Creo que sí, me parece que sí. Uy, ¿No? anda. Igual London is red, ¿no? O sea, No, ya no, está. no. London is Gunner. London is celeste, cristal. Ya, bueno, en este caso, ¿qué pasaba? Este rey asumió a la muerte de su padre, el rey Jorge V. Ujú. El rey Jorge V, que cuando murió, él mismo se dice que comentó en algún momento poco antes de su fallecimiento, cuando mi hijo llegue al poder no va a durar ni 12 meses. ¿Por qué? Porque este joven todavía seguramente, bueno, tan joven ya, treintón por ahí, Eduardo VIII, era pues el clásico chico mimado, que le gustaba la buena vida, vivir sin preocupaciones, sin responsabilidades, mujeriego, dicen, a más no poder. Pero ¿qué pasó? Entre tantas chicas o mujeres también que conoció, llegó a su vida una señora ya divorciada estadounidense llamada Wallis Simpson. Ujú. Y bueno, uno cuando lee esta historia, yo recuerdo haberla leído hace tiempo en un libro, para resumirla, la pinta como una clásica historia de amor en la que el rey se enamora de una, entre comillas, plebeya y decide finalmente renunciar a su gobierno, a su reino, porque no puede vivir sin ella. Oh, qué bonita historia de amor, pues, ¿no? Mm. Pero en realidad detrás de esta historia de Eduardo VIII y Wallis Simpson hubo mucho, hay mucha tela por cortar y por contar. Bueno, cuéntanos. ¿Qué pasaba? Hasta ahora no se llega a una conclusión de si realmente Wallis era una persona interesada o arribista que de repente se sentía bien siendo la amante, ojo, la amante del rey, pero ¿por qué? Porque en un momento, en aquella época, los reyes de Inglaterra no podían casarse con una persona divorciada y creo que tampoco que sea extranjera, y era estadounidense. Y entonces el rey obviamente está con ganas de casarse con ella, hacerla su esposa, pero le dijeron, Majestad, usted no puede casarse con ella. Tiene que decidir, ver qué hacer, y lo que finalmente decide, ¿sabes qué? Voy a abdicar, porque entre las palabras que él dijo, yo no puedo gobernar este reino sin el apoyo y la ayuda de la mujer que amo. Algunos dicen de que, bueno, esto es parte de la leyenda, que Wallis Simpson, cuando se enteró de esto, le dijo, maldito imbécil, literalmente. ¿Por qué? Porque ella dicen que sabía que le convenía más bien ser la amante en las sombras, a más bien ser Hacer la la mujer esposa, la firme, Claro. la firme más bien de un duque, porque lo convirtieron en un duque, él ya no era rey, no era príncipe, y perdiendo pues un poco la categoría que obviamente de rey a duque bajas, pues, ¿no? Tu Ujú. categoría social, entre comillas. Pero bueno, es algo que se sabe que ella tuvo algunos otros amantes también. Él también, antes de eso, al parecer, en Wallis encontró pues a una mujer que como que lo podía dominar, ¿no? O sea, antes todas las Ya. personas, Ya, hombres y ya. mujeres, le hacían caso, oh, el rey, ¿no? Claro, Lo que él claro. dice se hace, ¿no? Pero bueno, finalmente encontró a alguien que tenía carácter, de repente más carácter que él, y eso pues lo cautivó totalmente, ¿no? Y bueno, es así que ellos terminan estando juntos. Pero se casan. Se casan porque, claro, él renuncia al Ya trono. cuando él era duque. Claro, y claro, es que primero él renuncia al trono, se vuelve duque y ya con eso puede casarse. Está libre, entre comillas, para casarse Claro, ya con esta señora claro. divorciada, que no se podía. Ahora, si de repente te suena, Jorge, la película El discurso del rey, No, la verdad que no mucho. es una película justamente que trata en parte de esa situación que ocurrió. Porque, ¿qué pasa? Eduardo VIII era el hijo mayor de Jorge V, tu tocayo. Ujú. Y bueno, él era el primero en la línea sucesoria. Y él tenía un hermano que se llamaba Alberto, que era un joven, pues un poco tímido, no era mucho de hablar. Era el príncipe, pero no príncipe heredero. Pero entonces Eduardo VIII se encapricha y renuncia. Bueno, Albertito, piña, pues no, ahora tú vas a ser el rey. Bueno, piña no tanto, ¿no? Es decir, Bueno, vas a ver rey. por qué piña, Claro. ¿no? Y entonces él decide cambiarse el nombre a Jorge VI, ya para reinar con ese nombre. Pero él, como te digo, era un chico un poco más tímido, no era mucho de hablar, y en esa película, El discurso del rey, se trata, ¿no? Cómo es que él trata de mejorar la dicción, Ujú. la forma de hablar, no tartamudear tanto, ¿no? Claro. Porque él, Un en realidad, taller de oratoria. claro, no estaba, ¿No? me imagino, no estaba en su vida preparado para ser rey, ¿no? Sí. Fue Pero algo que- sí. digamos, es algo que se repite en la historia, ¿no? Sí, se Claro, repite pero me mucho. imagino que si tú eres príncipe, pues, y no príncipe heredero, sino que tienes un hermano mayor, lo último que pensarás, pues, oye, mi hermano o se va a No- morir o va a no renunciar y me va a tocar. No creo, porque en realidad la historia se ha repetido mucho esto de que a veces los hermanos que no son ya, hablamos de Cleopatra nada más, de que no son llamados pues a ser reyes, terminan convirtiéndose ellos en reyes.
Bueno, pero entonces, ¿qué pasó al final Bueno, con Jorge VI? continuemos. Y entonces, bueno, él también gobernó algunos años. Se dice que como no estaba él de repente por su personalidad más que por su preparación tan listo para gobernar pues un tremendo reino que es Inglaterra, Ujú. pues murió ya no tan de una edad no tan avanzada y tuvo su hija que es Isabel II, ¿no? La reina que estábamos hablando hace un rato que aún Pero movía en Inglaterra. entonces sí él estuvo digamos, un tiempo considerable siendo rey. No tanto, algunos años, no, ni mucho tiempo ni poco tiempo, porque Isabel II fue coronada en los años 50, me parece, o incluso antes. Mm. Claro, ¿no? Y él asumió en los años 30. Bueno, Ya, pero se entonces, sopló la Segunda Guerra Mundial. sí, sí es cierto, con su esposa, la reina madre, ¿no? Que era la otra señora mayor que murió hace pocos años. Claro, y en ese tiempo es curioso porque en ese en el Imperio Británico de aquel entonces, todavía en la India existían los marajás. También, ¿no? El famoso libro. Porque hay un libro que Dilo, dilo. que cuenta muy bien digamos, esta existencia estrambótica de los marajás en la India, a propósito de la historia del marajá de Kapurthala y su esposa Anita Delgado, que es en este libro excelente de Javier Moro, que es Pasión India. Ujú. Así que yo lo recomiendo mucho porque incluso esto sucedió en plenos esfuerzos no sé si estoy seguro de la Segunda Guerra Mundial, creo que sí. Eh, Así que muy, muy interesante. Sí. Nos da cuenta, pues, incluso de una visita que hace no sé si es el rey, me parece que hace la propia India. Sé que el Eh, rey Jorge V visitó la India en algún sí, momento. es probable que haya sido él, ¿ah? Ujú. Lo que pasa es que ya el libro lo he leído hace como 2, 3 No te años. preocupes, que yo el único marajá que conozco es el marajá relucea, así que imagínate. Pero el libro es fascinante, como casi todos los libros de Javier Moro. Así es. Pero bueno, continuando y ya terminando esto, ¿qué pasa? Esta historia, esta parte, este bloque. ¿Qué ocurre? Ya cuando están casados, ¿qué pasa? Ya cuando Eduardo y Wallis están casados, pues su familia los manda a vivir a Francia. Y le dicen, no vuelvas a Inglaterra, salvo un motivo de fuerza mayor, por ejemplo, un funeral de algún familiar, no regreses. Y ellos, pues con todo el dinero que tenían, pues se la pasaron recorriendo Europa. Y entre estas visitas que hicieron, hubo una nada menos que al Führer, Adolfo Hitler. Al parecer ellos eran un poco ¿Pronazis? simpatizantes. Sí, sí. Y Ya. bueno, incluso en una entrevista que el mismo Eduardo VIII dio, él prácticamente dio a entender que no le parecía que Hitler era un mal hombre ni un mal gobernante. Claro que muchos años después, cuando escribió un libro, una autobiografía seguramente, él desmintió eso, ¿no? No, yo no admiraba a Hitler, ¿no? Solamente que, sí, me parecía un buen gobernante, pero me parecía muy teatrero, él mismo lo comenta, ¿no? Pero ya la entrevista que dio en los años 30, pues obviamente no decía eso, ¿no? Ahí prácticamente expresó su admiración por Hitler, al igual que Wallis, ¿no? Se dice que cuando se reunieron, Hitler le dijo, es una lástima que usted no haya sido como rey de Inglaterra porque eso nos hubiera facilitado mucho nuestros planes. Y a la misma Wallis, usted hubiera sido una excelente reina, pero bueno. Bueno, más bien yo diría felizmente que, Imagínate que hubiera felizmente que no ocurrido. llegaron. Sí, 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 sí. Es que este señor, Eh, Jorge, ya para cerrar así, Eduardo VIII, ya luego cuando hubo gente que lo entrevistó, lo conoció, decían que él tenía una vida muy banal, o sea, no tenía responsabilidades, su conversación era muy superflua, ya, no yo mostraba sé. tantos Esta sentimientos. canción de, no sé si es Rubén o Roberto Blades, Plástico. Rubén Blades, por Rubén favor. Blades Claro, le no. caía perfecto. Le cae perfecto a Wallis y Eduardo, o sea, el plástico de Panamá a Londres, bueno. Sí, Pero bueno. Y al final, bueno, fallecieron. Estuvieron juntos hasta el final, es cierto. Se mantuvo Wallis leal a Eduardo, él falleció, ya murió 12 o 14 años después que él, pero siempre incluso quedó la duda si de repente ella estaba enamorada o no, ¿no? No se sabe. Es algo que se llevó a la tumba. Bueno, ahí estaba entonces la historia que nos trasladó hasta el continente europeo, hasta la fría Londres. Y de Londres vamos a regresar a Sudamérica. Nos vamos a Colombia. Sí, porque antes de llegar a Perú, a Sí, la sí. época virreinal, y de hablar de la Perricholi, Y ahí estamos vamos, saltando. vamos a hacer una pequeña escala en Colombia, en Bogotá. En Bogotá, sí. Porque nos vamos a encontrar con una historia alucinante. Una historia de amor. Una historia de amor, O de pasión. pero una historia de espías también. Uy, qué interesante.
Jorge, nos encontramos, como dijimos, en Sudamérica, en Bogotá, la capital de Colombia. Cuéntanos, ¿qué hacemos acá y por qué estamos tan encubiertos como espías? Sí, bueno, estamos en un clima templado, ¿Ya? porque Bogotá es cálido, pero estamos en plena Guerra Fría. Ah, mira. Claro, entonces hay una mezcolanza que nos mantiene en un clima templado y Que no te efectivamente desoroche, no te desoroche. estamos agazapados porque nos vamos a encontrar con una historia muy curiosa que tengo que decirla, la encontré gracias a un podcast, Ah, mira. que es el podcast de la no ficción. Ujú. Lo recomiendo mucho, realmente el trabajo que hace el podcast de la no ficción es realmente estupendo. Desde aquí mi admiración, de verdad, porque tiene una serie de capítulos muy buenos. Y 3 de sus capítulos están dedicados a la historia de un diplomático ruso que se Ya. enamoró en Colombia de una española. Ajá, de A un ver. diplomático soviético. De un Claro, ruso, diplomático obviamente, soviético. pero es que estamos Claro. en la época de la Unión Soviética. A ver, vamos por partes. Alexander Ogorodnik era un diplomático soviético que llegó a Colombia entre el año 73 o 74 Ujú. como parte de la Embajada de la Unión Soviética en Colombia. Ya. Lo que pasa es que Colombia, tú sabes que en esta Guerra Fría era más pro-yanqui que pro-soviética. Sí. Era más del ala estadounidense. Entonces, Sí. a ellos, a los diplomáticos soviéticos, pues la KGB los tenía muy bien observados y tenían estrictamente prohibidos involucrarse sentimentalmente o amicalmente, más allá de sus funciones, con personas del país en donde estaban prestando sus funciones. Ujú. En un primer momento Alexander era pues muy soviético, ¿no? Es decir, muy convencido de la idea socialista, de la idea comunista de su país, Ujú. pero esto va a cambiar en una visita previa que él hace a Cuba. Ah, mira. En Cuba como que se da cuenta que las cosas, que digamos que la idea comunista no funciona bien. Ya en los años 70. Claro, entonces cuando llega a Colombia, él tiene algunas dudas. Sin embargo, es un personaje notable. O sea, es una persona notable, es una persona muy inteligente que habla un español muy fluido y con motivo de una celebración de la ONU, existe una reunión en Bogotá. Un tono. En esta reunión, en esta fiesta, en este tono, en Así este es. bailongo, va a conocer a alguien que yo no sé si termina cambiando del todo su vida, ya los propios oyentes lo van a juzgar. Sí. Ella se llama Pilar Suárez Barcala. Ujú. Pilar no era colombiana, Pilar era española, Española, ¿no? pero estaba en Colombia probando fortuna, ¿no? Ajá. La conoce, hay como un flechazo, él luego averigua el número de su casa, Ya. la llama, Ujú. le dice, Pilar, Ven a ver Netflix. Pilar, ¿tienes cable en tu casa? Y Pilar le dice, sí, yo tengo. Ajá. Y ¿por qué no nos tomamos un té? Le dice. Un té. Entonces va a su casa, Ya. Ujú. Pilar lo recibe, le hace pasar a su despacho Y le echa ron al té. y conversan horas de Ya. horas. Hay un flechazo. Claro, hay una conexión. Hay una obviamente. conexión, tú sabes que a veces pasa que tú llegas a tener una conexión tan fuerte con una persona casi en el primer momento Mm, y puedes hablar casi de lo que sea Y que lo digas, no me vas a acordar. y no te aburres, te ha pasado, Sí, a mí sí, también sí, me ha pasado sí, en su sí, momento, por es supuesto. un momento muy mágico y les pasó a ellos. Claro. El tema es que Alexander era casado, Oh, bueno. su esposa todavía estaba en camino hasta que llegó a Colombia. Uy. Al siguiente día el propio Alexander le dijo a Pilar, mira, ¿sabes qué? Yo soy casado. Oh. Entonces, según las memorias, porque hay un periodista colombiano que luego ha podido recoger Sí, y ha y escrito eso un es libro. gracias a Pilar, que ella, tengo entendido, Jorge, que ya mucho tiempo después se encontraron sus memorias. A ella le gustaba escribir todo eso Ella que había le vivido. gustaba escribir bastante y ella escribió pues de que sí, que efectivamente le dijo que ella más o menos ya lo sospechaba y que de todas maneras valoraba que él tuviera pues la valentía Claro, y que sea de sincero. decírselo, que sea sincero. Ujú. Bueno, ella aceptó las circunstancias, no estamos aquí para juzgar y mantuvieron una relación clandestina. En secreto. Claro. Acá Se- ponemos los piratas, los auténticos decadentes. ya de por sí ya representaba esto un peligro, porque él siendo diplomático soviético, teniendo estrictamente prohibido relacionarse, Claro. tenía su esposa, tenía su vida pública, tenía su vida diplomática y a la vez tenía un amante. O sea que si lo descubrían en Rusia, la KGB lo fusilaba y encima la señora la agarraba a sartenazos. Probablemente, ¿no? Ya muerto. Claro, sí. Pero aquí viene lo interesante. La CIA, que también estaba trabajando en Colombia, se entera que él tenía un amante. Ujú. Entonces la CIA hace este razonamiento. Si Ogorodnik ya ha incumplido una instrucción soviética al relacionarse sentimentalmente con alguien que está viviendo en Colombia, Que no debería, claro. que no debería, entonces es probable que pueda ser factible que lo podamos contactar. Pero no contactan directamente con Ogorodnik, contactan con Pilar. Ujú. Le presentan la idea a Pilar para que Ogorodnik se convierta en un espía de la CIA. Ah, contraespionaje. Entonces,
Pilar le dice, está bien, yo le voy a conversar con él, pero yo te voy a poner una condición. Ajá. A la CIA, A ella le ver, pone la condición a la ver, CIA. ¿qué condición le ha Le puesto? dice, yo voy a conversar con él para que ustedes puedan tener contacto, a ver si él quiere colaborar con la CIA, pero si es así, necesitamos pues un seguro de vida, ¿no? O sea, que más adelante, cuando termine su trabajo, él pueda ser extraído de la Unión Soviética, o extraído pues de los servicios soviéticos y termine viviendo en Occidente con una nueva identidad. Ujú. La CIA le dice que sí. Ya. Entonces, Pilar le dice a Ogorodnik, le dice, ¿sabes qué? Pasa Amor, esto. amor, amor. Amor, le dice, amor, pasa esto. Ujú. Él acepta reunirse. Y la reunión se realiza en un baño turco, Ya. en el sauna. Ya. Él va al sauna, va un agente de la CIA al sauna y conversan dentro del sauna, En toalla, en toalla. en toalla, ¿no? y es interesante, ¿no? Como En un lugar, pues, en un no lugar tan poco 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 usual, ortodoxo. poco ortodoxo, se llegan a conversar, a coordinar y Ogorodnik acepta convertirse en un agente encubierto de la CIA, siendo él soviético, diplomático soviético. Y con un sueldazo, según he leído. ¿Ah? Claro, como de corresponde. aquel entonces, ¿no? Sí. Creo que eran $10,000 mensuales. Y que ahora es quien no quisiera tener ese sueldo. Claro, de aquel entonces. Sí. Y bueno, él se convierte en espía. Es instruido para que prácticamente alquilan una casa cerca de la embajada para que él pueda realizar algunas copias de las circulares. Lo que pasa es que la Unión Soviética, desde el gobierno, emitía circulares a todas las embajadas que tenía en distintas partes del mundo, Ujú. y eso daba cuenta de cuál era la política que tenía la Unión Soviética en cuestión internacional. Hasta entonces la CIA no había conseguido este tipo de documentos tan importantes. Ujú. Se dice que Ogorodnik era un tipo muy inteligente, porque incluso es entrenado por John Alto, me parece que sí, que se llama, que le lleva pues una de estas camaritas, Para espías, ¿no? para espías, ¿no? Y él dice que las sabe utilizar casi Qué inmediatamente. coincidencia, ¿no? Hemos hablado de Marco Antonio hace un rato, el lapicero espía en este caso. Y bueno, se convierte en un gran agente. Sí. Hasta que Ogorodnik, bueno, con Pilar, desafortunadamente ella se va, no se pelearon, porque ellos en realidad tuvieron un amor y tuvieron una correspondencia que se ha podido rescatar. Es una correspondencia realmente increíble, Hicieron backup del muy WhatsApp. muy amorosa de verdad, estaban muy, muy enamorados, y él termina regresando a la Unión Soviética. Claro. Y dentro de la Unión Soviética siguió realizando trabajos de espía para la CIA. Uy, arriesgado el pata. Arriesgado totalmente, él tomó sus previsiones, se separó de su esposa, le dijo a su hermano que se cambie de apellido y siguió realizando trabajos para la CIA. Desafortunadamente, para cerrar un poco, porque en realidad es una historia Y falta todavía una parte ahí. antiquísima, Sí. perdón, es una historia realmente muy, muy, muy interesante. Él, realizando los trabajos para la CIA allá en la Unión Soviética, es detectado. Es detectado en el año 77, si mal no me equivoco. Es detectado. Y lo que pasa es que Ogorodnik le había hecho un pedido a la CIA. Y uno de estos pedidos era de que en el lapicero que él tenía, que tenía una cámara, Claro. que era una cámara T50, le pusieran una pastilla de cianuro para poder suicidarse. A los Hitler. Contrario a lo que se perdón, a piensa, los nazis, a los claro, nazis. contrario a lo que se piensa, este tipo de herramientas de los espías no era muy común. No es que los espías, porque las películas dicen, ¿no? Los espías tienen una pastilla para suicidarse. No era muy común. Ujú. O sea, era un pedido bastante Específico bastante y poco específico, común. Sí. poco usual. Sin embargo, le hacen el pedido, entonces cuando a él lo capturan, él se traga la pastilla y aparentemente muere. Aparentemente te digo porque no existen datos oficiales, porque la Unión Soviética nunca develó estos datos oficiales. Como suele pasar en este país, ¿no? Como suele pasar. Sí, como solía pasar porque no existe. Ya no existe, ¿no? Pero igual las cosas en Rusia no creo que cambien mucho, ¿no? Muy interesante, Jorge, esta historia que nos has contado, pero entiendo de que aquí no termina todo con la muerte de Ogorodnik. Algo más hubo ahí, el fruto de este amor que se dio en los hoteles, pues, de Bogotá, ¿no? Sí, lo que pasa es que Pilar, después de que se fue a España, regresó a Colombia en un viaje corto. 9 meses después ella va a tener una hija, Alejandra. Es un poco triste. Lo que pasa es que, bueno, ella tiene una hija. A Pilar, la CIA en su momento no le cuenta de que han capturado a Ogorodnik, porque incluso la manera en la que se entera la CIA es de película. Por favor, no me da tiempo para contarlo todo, pero la manera en la no ficción. es alucinante, porque incluso terminan hasta capturando a un agente de la CIA. No se lo cuenta en su momento a Pilar,
pero además la CIA, porque ellos tenían correspondencia a través de la CIA, ¿no? Por una entrega de paquetes, una cosa muy interesante. Olva Courier. Y ella en 2 cartas le dice que tiene una hija y la CIA veta esas partes de la carta, ¿no? Entonces Ogorodnik muere sin saber que tenía una hija. Oh. La hija tampoco sabía que su papá era un espía. Ujú. Para la hija, su papá era un médico alemán, ¿no? que había Sí. fallecido en un accidente. Ujú. Muchos años después, recién se va a enterar que su papá, del que ni siquiera sabía su nombre, era soviético. Cuando está realizando la investigación, el periodista Alberto Donadio, porque él escribe un libro sobre esto, que es a partir de ahí que se ha hecho un poco más conocida la historia, contacta con la hija, intercambian algunos datos. Ella también ha escrito un libro porque para que ella recomponga las memorias de su padre ha sido un trabajo de toda la vida. Claro. Porque aparte no tenía una buena relación con la mamá. Que todavía está viva, me Que todavía parece. está viva. Pilar todavía vive. Pilar todavía vive, lo que pasa es que está internada porque padece De demencia senil, ¿no? sí, de Alzheimer. Bueno, Y ahí por va. eso es que se ha rescatado. Claro, y es pues, una mujer de edad las avanzada, memorias. obviamente. Sí. Entonces, bueno, tuvieron una hija. Y claro, ustedes dirán, ¿cómo entra esta historia acá? Bueno, lo que pasa es que yo pienso particularmente 2 cosas, ¿no? A ver. Sobre Alexander Ogorodnik. Que él no hubiese aceptado esto si es que no hubiese estado descontento probablemente con la propia Unión Soviética y si no hubiese tenido el impulso del amor de su vida. Porque en las cartas que él escribe es clarísimo y se ve clarísimo que Pilar prácticamente se convirtió en un antes y un después porque él tenía mucho amor sobre ella y él la quería volver a ver y quería estar con ella y realmente estaba muy enamorado de ella, ¿no? Entonces, sin la influencia de ella, es poco probable que él haya aceptado convertirse en un agente de la CIA. Y bueno, Alexander Ogorodnik incluso tiene un sitio en el Museo de Espías en Washington, porque realmente fue muy importante, porque obtuvo piezas muy importantes de toda esta movida diplomática en la Unión Soviética. Así que yo les recomiendo que lean un poco sobre esta historia de Alexander Ogorodnik, que a mí particularmente me encanta. Bueno, Jorge, muy interesante la historia. Yo creo que aunque él de repente no hubiera tenido ese desencanto, Alexander Ogorodnik, no hubiera tenido ese desencanto con la idea del comunismo y la expansión pues de la idea de la Unión Soviética, de repente si hubiera igual conocido a Pilar, pues el flechazo que hay cuando uno se enamora o cuando se siente enamorado, que ya es una discusión que algún día tendremos, si realmente estar enamorado es sentirse enamorado o hay otras cosas que contar, bueno. Hubiera sido creo lo mismo, porque es verdad que cuando uno se siente enamorado tu vida cambia y haces cosas que a veces ni siquiera te imaginas, dejas de hacer cosas, dejas de creer en algunas ideas y ¿por qué no hubiera pasado eso con Ogorodnik, no? Porque al final pues como vemos el amor no distingue ni a los espías, ni a los soviéticos, ni a nadie y bueno. Sí, Así es que, que sí. sí, es verdad, ¿no? El amor traspasa muchas veces los paradigmas. Bueno, Pataclown lo ha dicho, ¿no? Estar enamorado es despertar con cara de cojudo. Bueno, sí. es verdad, es verdad. Bueno, ahí estaba entonces la historia, la pequeña escala que nos hemos dado en Bogotá y nos quedan algunos minutos para conversar de la Lima virreinal. JB Design es tu mejor opción en diseño gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, revistas, diagramación de libros y diseño para redes sociales, siempre con profesionalismo y rapidez. Contáctanos al WhatsApp 926-895-048 o búscanos en Facebook como JB Design Diseño y Diagramación. Y no podíamos olvidarnos, por supuesto, de quien nos financia los viajes en el tiempo. JB Design, de nuestro amigo Jonathan Bernal.
Lo que me pregunto es de dónde, cómo hace para financiar tanto. No sé. te preguntes eso. No. Sí, bueno, gracias siempre a Jonathan. Ya saben que para cualquier trabajo de edición gráfica pueden contactar con él a su WhatsApp y a su Facebook. Y bueno, Daniel, estamos en la Lima virreinal. Estamos en la Lima del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, una Lima pues que va consolidándose como una ciudad importante en Sudamérica. Y bueno, aquí vamos a vivir vamos a rememorar una de las más grandes historias de amor, una de las más conocidas que ha habido en el Perú. Bueno, cuando decimos amor nuevamente acá se mezclan pues el amor, la pasión, la lujuria y todo lo afín a ello. Y nos referimos en este caso pues al sonado romance que vivieron el virrey Manuel Amat y la perricholi Micaela Villegas. Así es. Bueno, esta es una historia súper conocida, Sí, sí, ¿no? sí. Es decir, si tú te vas a hacer un poco de turismo al RIMAC, ¿qué te van a decir, no? Que gracias a la Perricholi, pues el rey Construyó el paseo de aguas, por paseo de ejemplo. aguas, ¿no? Sí. Y el paseo de los descalzos, creo. Dicen eso, pero la Alameda de los Descalzos, pero bueno, ya vamos a ver un poco de eso que no es del todo tan real. Claro, ¿no? Entonces dicen que él estaba profundamente enamorado, pues, ¿no? Que la... Se llevaban mucho tiempo, ¿no? Que Ella se tenía llevaban- 18 años y él tenía 60 hasta 70 años más o menos. Sí. Pero en realidad, digamos, despejando un poco... A ver, vamos a contar primero la historia, ¿no? Sí. La historia es más o menos, pues, que el virrey llega a Lima y como todo virrey, pues, es recibido realmente con grandes honores. Y era un virrey bastante corrupto, la verdad. Ujú. E incluso en el libro de la historia de la corrupción en el Perú... De Alfonso Quirós. Alfonso Quirós le dedica algunas líneas a este virrey. Y él realmente lo que sí le gustaba aparentemente eran pues el tema de las artes, del entretenimiento. Ujú. Y Micaela Villegas pues justamente se dedicaba a la actuación. Era una actriz y también seguro tenía dotes de cantante, de bailarina, pero era sobre todo una actriz cómica y muy Ujú. joven y se dice pues con mucha gracia, mucho donaire, hacía bien su chamba. Sí. Lo que pasa es que en realidad, digamos, en ese entonces tampoco no era que tan bien visto, ¿no? No, para Digamos que nada. no era El un ser actriz oficio- o actor y peor Claro. cómico era una de las peores cosas que podía haber. Si tú decías, Claro. papá, quiero ser actor, no, mi hijo, decía, ¿cómo es posible? ¿No? Claro. Pero bueno, Micaela desde muy joven Sí. se dedicó a esto y ya demuestra pues algunas cualidades en cuanto pues a la actitud decisiva que tenía, Ah. ¿no? Y a las decisiones que tomaba. Y es aquí cuando conoce al virrey. Sí, hay una especie de, ¿cómo llamarlo? Tal vez controversia de la edad en que se conocen porque Micaela empezó a trabajar en este oficio pues de actriz cómica, al parecer cuando era muy joven, prácticamente una adolescente de 13 o 14 años, pero conoció al virrey recién cuando ella tenía 18 o 19 años. Claro, se llevaban 44 años de edad. Imagínate, o sea, podría ser no su abuelo, su padre, ¿no? Pero un padre un poco mayor. Bueno, entonces, pues el virrey al parecer quedó prendado totalmente de Micaela. Y pues llegó un momento en el que de repente ella se dio cuenta, porque era una mujer también muy inteligente y de carácter fuerte, como lo has dicho, que podía de repente sacar provecho de la situación. Aunque tampoco se sabe si, quién sabe, se enamoró del virrey, ¿no? O sea, no hay manera de saberlo. Eso es algo que solamente la persona, en este caso Micaela Villegas, pues debe haber sabido, ¿no? Sí, lo que pasa es que, ¿por qué, digamos, hay esta especie de nebulosa en la historia de la Perricholi? Porque en realidad la Perricholi ha quedado un poco en el imaginario colectivo a partir de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Que claro, es un Claro. libro muy bonito, pero que no necesariamente tenemos que tomarlo como una realidad histórica tal cual pasó. Claro, ¿no? En el libro de Ricardo Palma, pues hay cositas que, digamos, indicios de algunos hechos que sí sucedieron, que nos brinda alguna información, pero es una información que hay que tratarla con pinzas porque en realidad es más literatura que historia. Yo diría en un 80 al 20%, ¿no? Ujú. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que es aquí donde se conocen pues la mayoría de episodios que uno más o menos les parece reconocibles. Entre ellos, pues, es propiamente el propio nombre de la Perricholi. Claro, no es un apodo en realidad. Claro, porque según se cuenta, en realidad la Perricholi lo que significa es perrachola. Es lo que suena, obviamente. Claro, lo que pasa es que aparentemente el virrey Amat, al ser catalán, al momento que decía perrachola, sonaba como Claro, perricholi. hay versiones, ¿no? O sea, hay otras que dicen un No poco estoy tan más. seguro, ¿ah? Hay versiones que son un poco más suaves, ¿no? Que significa petit chol, algo así, ¿no? O como decir cholita de cariño, ¿no? Pero claro, obviamente que en su momento, seguramente al empezar a llamarla de esa forma, la perricholi, pues
que mucha gente que en realidad pues no gustaba de ella, que les caía mal, seguro veían mal pues que como una actriz va a ser la amante del virrey, va a estar en los actos oficiales y acompañándolo siempre, pues ¿qué tal si le ponemos esta chapa? Pues sea porque el virrey se lo dijo, porque se nos ocurrió a nosotros, la perricholi. Pero al final, pues al parecer ella como que no lo tomó tan a mal, ¿no? Y al contrario sacó provecho de esto en el sentido de sentirse fuerte y poder salir a la luz de esta forma, ¿no? Sin importarle el qué dirán. Claro, lo que pasa también es que en realidad nos encontramos nuevamente con esta situación de que la manera más baja, y por qué no decirlo, la más fácil, muchas veces de atacar a las mujeres, es denigrándolas, Sí. ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene mucho de esto, pero Por supuesto. tiene un condimento extra, ¿no? Porque en realidad el virrey Amat Yuniet tenía pues muchos opositores. ¿Cuál era la manera más fácil de dejarlo en ridículo? A través pues de la pareja que todos conocían, porque él la paseaba pues sin ninguna clase de Claro. sin ninguna clase de Orgulloso el contrariedad. hombre, sí, sí. La paseaba, pero en realidad pues no era una mujer aristocrática. No era ¿no? y tampoco oficial, una pareja oficial. Claro, ¿no? era una hija de criollos. Entonces, digamos que eso a cara de la aristocracia limeña se veía un poco mal. Y si ahora vemos, perdón, este prejuicio de que una chica joven con un señor mayor, y es la verdad, ¿quién no lo ha pensado? Ahí creo que yo puedo hacer un mea culpa ahí, ¿no? Debe ser interesada, pues, ¿no? Uh-huh. En aquella época, pues, obviamente, con la mentalidad de aquel entonces, pues, con mucha mayor razón, con la gente mucha mayor veía razón. eso, ¿no? Sí, aquí hay una cuestión interesante porque, bueno, investigando un poco hay un artículo en la BBC en donde la profesora Magali Alegre esboza lo siguiente. Lo que pasa es que en ese tiempo, en ese momento, quien era rey de España era Carlos III. Y Carlos III lo que dictamina es la expulsión de los jesuitas. Ajá. ¿Ya? Y la expulsión de los jesuitas que se realizó en 1767 la ejecutó aquí en el Perú justamente el virrey Amat Yuniet. Uh-huh. Esto aparentemente pues le trajo a él mucha oposición. Mucha oposición que se tradujo justamente de qué manera podías atacar al virrey si no es dejándolo en ridículo. Sí. ¿Y cómo lo querían dejar en ridículo? Pues ridiculizando a la mujer con la que él paseaba orondamente. Claro, ¿no? Entonces, por ahí nos brinda una luz, es que lo que pasa es que en realidad lo que ha pasado a la historia son más bien los chismes, claro, ¿no? Referidos a ella, y por eso es que se le ha denigrado en su momento, pero igual en el imaginario colectivo ha quedado ella. Claro, y del mismo modo con el virrey, ¿no? Más que sus obras o los actos que ocurrieron durante su gobierno, ¿qué quedó? Pues su recuerdo pues del romance que tuvo con Micaela Villegas, con la Perricholi. Y bueno, entrando un poco al tema, Jorge, de los mitos o leyendas que se han construido en torno pues a esta relación, una de ellas es justamente, ¿no? Que el paseo de aguas en el Rímac se creó, ¿por qué? Porque el virrey quiso poner a los pies de la Perricholi a la luna y las estrellas, ¿no? Y claro, en el reflejo en el agua de la luna y las estrellas, que bueno, casi nunca salen en nuestra ciudad, pero bueno, ahí tuvo ahí ese capricho, ese regalo por parte del virrey. Luego el tema de la Alameda de los Descalzos en el Rímac, cerca del Paseo de Aguas. En realidad la Alameda sé que se construyó a inicios del siglo XVII, mucho tiempo antes, más de 100 años antes de que llegara Amat al Perú, imagínate. Pero al parecer, lo que sí también he leído es que él la remodeló, ¿no? Pero no es que necesariamente la construyó pues para la Perricholi. Otro tema también que había leído es que en el Rímac hay un lugar también que data de estos tiempos, que es del tiempo colonial en todo caso, la llamada Quinta Presa, que está también por esta zona, ¿no? Entre la avenida Tacna más o menos, ¿no? Y la zona antigua del Rímac, que se dice, pues, ¿no? Que era el Palacio de la Perricholi, pero no es así. Al parecer esto se construyó un tiempo después y era propiedad de otra familia. Lo que sí al parecer está comprobado o casi comprobado es que hay una quinta en Barrios Altos, la llamada Quinta del Prado, que está en el cruce de los jirones Guamalíes y Manuel Prado, una zona recontra brava para quien quiera visitarla y que lamentablemente está muy abandonada, pero que se sabe que en esta Quinta del Prado, pues el virrey Amat y Micaela Villegas, pues sí tenían algunos encuentros, era un lugar muy bonito, con incluso un pequeño teatrín, como ella era actriz, pues podía desenvolverse ahí un poco, con un jardín, pero que incluso se ha encontrado ahí dentro, en una de las paredes, pintado un blasón de uno de los mayordomos o lugartenientes de Amat, o sea, prácticamente pues dando a entender que en efecto ellos tuvieron relación con esta casa, ¿no? O con este lugar, con esta quinta, que lamentablemente pues actualmente sé que está bastante descuidada y como te digo, en una zona bastante brava de Barrios Altos, ¿no? Todo ese cuadrante de los jirones Mainas, Coronel Zubiaga, Manuel Pardo, Guamalíes, es un poco de respeto para poder transitar si es que un día queremos visitar la zona. Muy bien, entonces solamente ya para terminar pues obviamente que en su momento se separaron. Claro que porque sí. el virrey se fue, regresó ya terminó a su España, mandato. terminó su mandato. Pero Micaela pues tuvo hijos, ¿no? Sí. Se casó también. y se convirtió en una empresaria.
Se convirtió en empresaria. Una empresaria Ella, teatral. Empresaria teatral porque tuvo su propio teatro, creo que se llama el Coliseo de la Comedia, creo, algo así. Y cuando falleció, incluso mandó a su hijo a estudiar a Europa. Sí, Y cuando... y perdón, Jorge, antes de mencionar de repente la muerte ya de Micaela Villegas, ella es una historia que se cuenta es que su hijo, pues así como ocurrió de repente con su madre y su padre, con el virrey y con Micaela, se enamoró también de una chica al parecer que no tenía tanto dinero y la madre, pues que tenía un carácter fuerte, al parecer le dijo, no, tú no te casas con ella, Sí, con sí. alguien de mejor estatus social le Sí, tienes que casar y sí. al parecer el hijo le hizo caso. Le hizo caso, el temperamento fuerte pues de Micaela Villegas, y además cuando falleció y dejó su testamento dejó una importante fortuna, fortuna que la hizo en parte con su propio trabajo, y a mí me parece realmente que hay que rescatar ese lado de ella, ¿no? O sea, Exacto. si bien es cierto que digamos, para todos nosotros, el nombre de la Perricholi es un nombre reconocible y del que nosotros podemos identificar rápidamente prácticamente la historia y todo lo que se cuenta, importaría más rescatar la figura de Micaela Villegas, por las cosas que, digamos, no es que ella haya sido gobernante, ¿no? Pero ella ha tenido un propio mérito. Ella era una mujer que, a pesar de la época, tomó sus propias decisiones, Sí, las mantuvo firmes, se convirtió en empresaria, no le importó el que dirán y siguió para adelante. por Entonces, supuesto. es algo interesante. Es Es una mujer destacable. adelantada para la época. Exacto, es destacable que una mujer en esta época, en aquella época mejor dicho, logre todo eso, ¿no? Tal como mencionamos, por ejemplo, con Cleopatra ya hace muchísimo tiempo atrás, ahora con Micaela Villegas, si actualmente pues es algo que es loable, imagínate aquella época en la que realmente la sociedad era mucho más machista, mucho más, ¿cómo llamarlo?, discriminadora en ese sentido que lo que es ahora. Así es. Así que bueno, esa es la historia de Micaela Villegas y del virrey Amat y Junyent. Así que hemos soltado algunas luces para que ustedes, en su cita de San Valentín, puedan tranquilamente contar de estos detalles a su pareja. Pero tengan cuidado, no hay ser que toque a alguien que, como sabemos, hay gente que no le guste la historia y su pareja o huya o se duerma, ¿no? Hay momento Sí. para todo, hay momento para Hay todo. momento para todo. Por Pero igual supuesto. ya ahí tienen unos datitos también por si quieren ahondar en los temas. Me parece que hemos rascado solamente la superficie La olla, ¿no? y ya hemos dejado la posta para que ustedes pues, puedan leer sobre el hecho histórico relacionado al amor o el Sí. amor en los tiempos históricos que más le haya interesado. Así es, y bueno, nos podemos dar cuenta luego de este programa pues que el amor no discrimina, ¿no? El amor llega de la manera en que menos lo esperas, en el momento que menos lo esperas, e incluso mira a través de la historia, viajando en el tiempo. Todos prácticamente nos hemos sentido enamorados alguna vez. Sí, y además han quedado muchas historias de por medio, ¿no? Uf, Es decir, uf. da tranquilamente para una segunda parte, o sea, El no sé. próximo año. Está, por ejemplo, el tema de, bueno, no cambió la historia, pero vivió un romance importante el propio Napoleón, pues, ¿no? Con Josefina, con por supuesto. Josefina, ¿no? Que prácticamente lo despreciaba, siendo uno de los hombres más poderosos de Europa y los más poderosos del mundo en su tiempo. O de repente temas de leyenda, ¿no? Como la de Catalina la Grande, que fue zarina de Rusia, emperatriz de Rusia, ¿no? Que se comenta pues que tuvo muchos amantes y no sé qué, pero era una mujer poderosa para la época, para gobernar O del Rusia. propio Rasputín, que en su momento hablamos, Por que supuesto, también ¿no? se comentaba pues que era un prodigio a nivel sexual. Claro, no escándalos más sexuales en este caso, Claro, ¿no? ¿no? Que amorosos. O, por ejemplo, el tema pues del emperador de Brasil, Pedro I. Claro, con su esposa Leopoldina, nuestra querida Leopoldina, ¿no? Claro, Oyéndonos y- incluso de épocas más recientes, pues la trágica historia de la princesa Diana. También, Por que supuesto, ¿no? terminó de una manera trágica. Oyéndonos también un poco más atrás en la historia, el caso de Enrique VIII de Inglaterra, ¿no? Que hasta fundó una propia iglesia por, no digamos por amor, pero sí por el capricho, pues, de casarse con otra mujer y todas esas cosas. O de repente personas que perdieron el poder justamente por este tipo de escándalos. Yo sigo más en el tema sexual, que es, por ejemplo, el Papa Juan XII. Ah, claro, ¿no? El llamado Papa Niño, que se dice que fue Papa a los 17, 18 años. Imagínate ser Ujú. Papa a esa edad. Sí, y, bueno, es que lo que es Es un locón, era un locón. Lo era de un la locón. Edad Media es alucinante, ¿no? Y también está el tema que lo vamos a tocar sobre los orgias, que hay más mito que realidad, Sí, ¿no? sí. Hay más mito que realidad, pero realmente también llama la atención todo lo que nosotros podemos encontrar ahí. Muy bien, entonces este fue nuestro programa especial por el Día de San Valentín, el amor en tiempos históricos. Recuerden que pueden escuchar este programa y todos los de la segunda y primera temporada en las principales plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcasts, Evox y también nada más y nada menos que en Hispanoamérica Radio. Radio por internet todos los viernes a las 8 de la noche hora de Perú.
Así es, amigos, así que ya saben que si les ha gustado nuestro contenido, nuestros episodios, no duden en compartirlos con sus amigos, con su enamorada, con su esposa, con su esposo, con su novio, Con su su amante pareja, también, si con quieren. su tío, qué sé yo. Compártanlo para hacer Con su saliente. una comunidad un poquito más grande. Y ya saben que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales, en Twitter. Daniel, estás como... Como @datransporter guión abajo. Con D, datransporter guión abajo. Daniel Tucto. Y yo soy Jorge Juárez. Mucho y me gusto. Pueden seguir como @jcoco2515. Muy bien, amigos, nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Por las Rutas de la Curiosidad. Sean felices. Chau.